Vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, porque en efecto estamos ya próximos a recordar lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023, cuando fuerzas terroristas invadieron y atacaron sin ningún reparo a la nación de Israel. Y a mí, en efecto, me preocupa porque como periodista mi chamba es hacer preguntas, es analizar si realmente lo que se está viviendo hoy allá en Israel, en Gaza, en Palestina, es producto realmente de lo que pasó el 7 de octubre. La semana pasada estuvimos conversando con el padre de uno de los hijos que aún se mantiene secuestrado por esta organización terrorista Hamas. Uno de ellos ya salió en libertad. Y yo me ponía en el lugar de este hombre, de Itzi Horn, y el padre de estos dos muchachos que han sido secuestrados, uno de ellos liberado. Él decía: me siento como una división salomónica, ¿no? La mitad de mi corazón revivió, pero la mitad de mi corazón todavía se encuentra inerte. Yo no soy padre de familia, pero qué sensación para más terrible podría significar aquello. Y por supuesto me interesa que mi audiencia sepa qué es lo que realmente pasó el 7 de octubre, para que no andemos repitiendo simplemente como si fuese un discurso. Israel es asesino, en este momento los imperios que están apoyando a Israel son imperios asesinos, etc. Vamos a analizar un poco, vamos a calmar las aguas y vamos a analizar y recordarle a nuestra audiencia qué fue lo que pasó el 7 de octubre, estando cada vez más próximos a recordarse 2 años de este terrible suceso. Para eso me acompaña aquí ya mi siguiente invitado, el señor Bernardo Furman, presidente de la Asociación Judía del Perú. Señor Furman, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Cabo. Muchas gracias por la invitación. Que Dios lo bendiga, señor. Gracias por su tiempo. A todo su público. Estimado, coméntenos así de manera muy sucinta, ¿qué es lo que viene pasando en Israel? Se ha hablado mucho de que Israel atacaba hace poco a Gaza, y han muerto 5 periodistas, y sale nuevamente esta narrativa de que Israel es un país asesino, es un país que está persiguiendo a niños, a inocentes en Gaza. ¿Qué es lo que está pasando realmente, señor Furman? Israel está defendiendo su derecho a existir después del 7 de octubre, de que ya van a ser 2 años, donde fue el día de la mayor matanza de judíos en un solo día desde el holocausto nazi. Revolvió una situación dormida en la población y la gente los terroristas de Hamas abrieron una puerta, como se dijo en ese momento, verdaderamente la puerta del infierno. Lamentablemente fue un nunca más, no volver a suceder, y ha abierto la esencia de unos cambios en Medio Oriente que recién la historia los verá dentro de muchos años, porque la historia se juzga muchos años después. En estos 2 años, lamentablemente no se ha podido rescatar a todos los rehenes, todavía quedan 50, se estima que hay unos 20 con vida, y siguen siendo una moneda de cambio para Hamas, para mantener entre muchas comillas, su liderazgo, control en la franja de Gaza, haciendo que el pueblo gazatí en la superficie sufre las consecuencias que ellos cuidan en los túneles y donde están protegidos. El gran cambio en Medio Oriente, que se va a entender en varios años más, va a ser un nuevo Medio Oriente, un Medio Oriente de paz. En Líbano ya no está el movimiento Hezbollah prácticamente, hay nuevas autoridades en Líbano, y después de medidas quirúrgicas, el tema de los Vipers y otras cosas que se pueden recordar, Líbano podrá en unos años volver a ser quizá la París del Medio Oriente y un país con una ciudad, Beirut, que debería renacer de estos años de una invasión entre Siria e Irán. Siria ha desaparecido una dictadura, ha entrado otro grupo que entró primero queriendo atacar a drusos que son musulmanes, pero amigos de Israel. Israel los protege, Israel reaccionó. El nuevo gobierno de Siria entendió que no era bueno meterse con Israel y que los drusos tenían derecho a vivir en esa frontera, y estamos viendo cambios. Irán ha perdido totalmente su capacidad de defensa aérea, han sido bombardeados lugares específicos y está a punto, esperemos, de generar un cambio geopolítico importante.
Jordania ha mantenido la paz, Arabia Saudita está lista a sumarse a los tratados de Abraham al momento que sea posible y permite el paso por su cielo de aviones israelíes que bombardean a los hutíes en Yemen, que es una parte de Yemen que incluso Arabia Saudita no ha podido contra ellos, porque a pesar de que están en su frontera, pero que estamos seguros que con el tiempo Israel va a poder controlarlos con el apoyo de otras potencias, porque estos hutíes no solo complican la vida de Israel, sino también la vida del pase por el Mar Rojo. Egipto, que tiene frontera con Gaza, mantiene su paz con Israel. Marruecos y otros países han incrementado sus relaciones positivas con Israel. Por lo tanto, si lo vemos un tema de historia, lamentando por supuesto las muertes, en algunos casos por lamentablemente errores del propio ejército de Israel, en otro caso por un sistema que utiliza Hamás de utilizar lugares civiles comprometidos como hospitales, escuelas, y tener a los civiles como escudos humanos e incluso a periodistas, que en algunos casos son periodistas independientes, en otro caso son periodistas ligados a Hamás, que tienen privilegios de poder mostrar las noticias. Señor Fuhrman, y corríjame, Hamás teniendo dentro de su ideario la orden específica o exacta de acabar con el Estado de Israel. Esto a mí particularmente me enloquece pensar de que hay una nación o hay una organización que está dispuesta a acabar con el Estado de Israel. ¿Esto es así? Tal cual, eso lo tiene en su ideario, y como un brazo armado de la Hermandad Musulmana, que es el líder político, y uno de los problemas que tienen es que no solo quieren acabar con Israel, prácticamente quieren acabar con los gobiernos de cualquier estado que los recibe. Por eso no hay puertas abiertas para recibirlos, y hasta Qatar está dando una vuelta distinta. Y Emiratos ni hablar. Emiratos hoy son países muy amigos de Israel, donde hay sinagogas y donde se está desarrollando, y quieren un Medio Oriente que ya entienden que no va a ser una potencia petrolera, sino quieren un desarrollo de un Medio Oriente tecnológico, y Israel es el hermano ideal para lograr esa transformación de Medio Oriente. Señor Fuhrman, estuvimos conversando con Itzi Horn la semana pasada, un hombre que ha perdido a un hijo en este momento, no ha fallecido, y él guarda la esperanza. Él dice: espero en Dios, en el Dios de mi salvación, para que pueda también, así como salvó a mi primer hijo, pueda salvar a mi segundo. Pero usted también es padre. ¿Cómo se sentiría, señor Fuhrman, en el lugar del señor Itzi Horn? Terriblemente mal, me sentiría traicionado. O sea, es maravilloso poder tener fe en Dios en los momentos donde uno quizás se sienta traicionado. Pero a este joven lo conocí personalmente, fue profesor de mi hija en el colegio León Pinelo acá en el Perú, en el movimiento de educación no formal Anoar Tzioní. He tenido trato con él, un chico simpaticísimo, bonachón, muy gentil, se mimetizaba muy bien con los niños, y bueno, seguimos rezando y esperando que vuelva con vida. Entiendo a él y a los padres de todos los rehenes que aún quedan, y a los padres y familiares de los que han fallecido. Es realmente una tragedia lo que está sucediendo, y a los que han fallecido de ambos lados. O sea, siento la misma pena por los que han fallecido en Gaza, del lado palestino, por haber elegido el camino incorrecto y haber elegido a los líderes incorrectos, como fue quienes eligieron como líderes a los nazis, o quienes eligieron seguir al emperador Hirohito en el momento de la Segunda Guerra Mundial en Japón, o como los que eligen mal, lamentablemente. Ojalá sirva un ejemplo para todos los pueblos que tienen que elegir líderes, líderes tanto civiles como religiosos. Como decimos a veces, si estás siguiendo una religión que te dice que tienes que matar, piénsalo bien, de repente tienes que cambiarte de religión. Y en efecto, lo que se promueve en estos países árabes es estar dispuesto a una idea imaginaria de un Dios que quiere tu sacrificio humano, estar dispuesto a morir. Y es lo que se ha visto en diferentes crímenes a lo largo de la historia, pero en específico lo que hace Hamás no es solamente atacar hasta la muerte, sino también usar jóvenes, mujeres, niños, falsos periodistas de repente,
para poder utilizarlos como escudo. Así Ahora, es. señor Furman, quiero analizar con usted después de la pausa un poco de lo que también viene siendo el impacto de Israel en general en estos momentos donde también a mí me llama la atención, Netanyahu podría tomar un rol también más protagónico en relación a el alto al fuego, como se ha venido impulsando, pero ¿cómo lo evalúa el presidente de la Asociación Judía del Perú? Lo analizaremos y lo comentaremos aquí luego de la pausa. Somos Betel Radio, la voz que inspira, pero continuamos conectados en Betel Noticias en todas nuestras plataformas. Volvemos en breve. ¿Sabían ustedes que pueden sumarse a las diferentes transmisiones de Betel Radio desde sus dispositivos celulares, computadoras, etcétera? Esto es sencillo, a través de betel.fm van a poder conectarse, van a poder allí sumarse tanto a la programación noticiosa que arranca desde las 8:30, pero desde las 6 de la mañana están nuestros amigos Roger Roque y Víctor Infantas para poder presentarles su programa Despierta con Betel. Luego de hora punta continuamos con la hora de transformación, con Entre Notas, hablemos de salud, continuamos con Sin Prisas y cerramos el día con el ranking de todas las canciones que llenan e inspiran tu vida. Estamos aquí en Betel Radio comprometidos con ser la voz que inspira y en ese sentido estamos conversando con el director de la Asociación Judía en el Perú, Bernardo Furman. Señor Furman, cuénteme un poco de por qué esta narrativa. Usted sabe de que aquí en Betel Radio buscamos siempre escuchar ambas partes, ¿no? Cuando analizamos un tema en específico, si se habla de algún suceso, de algún crimen, escuchamos ambas partes. Pero cuando se trata del caso de Israel y uno quiere irse y navegar en las redes de internet, aparece un solo discurso: Israel, Estado asesino, Estado persecutor, etcétera. Prácticamente la prensa internacional está llena de ello. No hay ni una sola noticia que diga Israel está ejerciendo su derecho a la defensa. ¿Por qué pasa esto, señor Furman? Bueno, Israel actualmente está gobernada por una coalición de derecha y la mayor parte de los medios de comunicación tienen un sentimiento muy humanista, donde... Humanista progresista, ¿no? Bueno, humanista progresista, donde... y la línea de Netanyahu, de Trump, de Milei, de Meloni, es una línea que está creciendo en el mundo. Lamentablemente estamos perdiendo el centro y estamos en una época de politización posverdad y sentimos que la verdad se va perdiendo. A veces hay que esperar que pase el tiempo y la historia realmente se analiza varios años después. Yo te diría que cualquier cosa que haga Netanyahu va a estar en contra de lo que opine la prensa internacional. Golda Meir tenía una frase que hoy se adapta muy bien a lo que está pasando. Prefiero que nos odien vivos a que nos quieran muertos. Y definitivamente los pobres judíos que llegaron después del Holocausto sin nada eran muy queridos. Los judíos que empezaron con los kibbutz, defendiéndose con armas prestadas o de muy bajo nivel, también eran muy respetados. Pero hoy la imagen de un Israel armamentísticamente poderosa y que va a luchar por su subsistencia a cualquier precio es difícil de defender para todos. O sea, nosotros somos, la Asociación Judía del Perú, somos primero peruanos y después judíos. Y desde la distancia no es fácil interpretar lo que está pasando. Y también nos recuerda lo que pasó con Sendero Luminoso y también quizás se hayan cometido excesos en el castigo, pero nos libraron del Sendero Luminoso en su momento. También hay gente que se opone a cómo se rescató a los rehenes en la embajada de Japón, que terminaron muriendo toda la MRTA, pero también nos libraron de esos secuestradores. Entonces es muy difícil decir qué es lo justo en una situación de guerra donde hay rehenes y donde los combatientes están en túneles y están mezclados con la población y disfrazados y con capuchas, y no tienes claro quién es el enemigo y quién es el amigo. En efecto. Ahora, para cerrar, señor Furman, le agradecemos su tiempo aquí en Betel Radio. Usted
¿qué es lo que puede rescatar o qué podría decir que es el legado que ha dejado Israel o que viene dejando Israel en este siglo XXI, no solamente a Latinoamérica, sino al mundo entero? Porque es un país que ha sabido reponerse, que desde 1948, luego de una persecución a matar promovida por el pensamiento nazi desde el Holocausto, se ha visto cómo Dios mismo ha respaldado a esta nación. ¿Cuál es el legado más importante que deja la nación de Israel y que viene impactando al mundo entero? Es que lo más importante no es lo material que tienes, sino es tu fe, tu principio y tu necesidad de hacer lo que nosotros llamamos tikkun olam, que es siempre trabajar para un mundo mejor. Y después de esta lamentable situación de guerra, estoy seguro que la historia va a tener un mundo mejor, un Medio Oriente consolidado, desarrollándose y creciéndose a una unidad abrámica, donde los tres pueblos hijos de Abraham, el judío, el cristiano y el musulmán, van a poder convivir con los mismos principios básicos, principios de vida. Un modelo de paz, un modelo Shalom de... para todos, shalama, es lo mismo, salam y shalom es la misma palabra. Que igualmente la paz, Señor, sea en este momento, tanto para su hogar, para su familia, como para el señor Itzi Hor. Yo me quedo muy impactado con ese testimonio, Gracias. así que desde aquí lo acompañamos en oración al señor Itzi. Muchas gracias por su tiempo esta mañana, señor Furman. No, muchas gracias a ustedes. Que Dios lo bendiga. Y a todos ustedes. Que le vaya bien. Gracias.